Israel está en la lista negra. Finalmente la ONU está haciendo su trabajo, finalmente parece que tiene la intención de exponer lo que está haciendo Benjamín Netanyahu finalmente al mundo reconociéndolo, o simple y sencillamente darle un apretón a lo que es Estados Unidos. Por todo este tema de la Corte Internacional de Justicia, finalmente el hecho de que los funcionarios, los legisladores de Estados Unidos se vayan a lanzar contra un organismo que de hecho pertenece a la ONU, es como empezar una guerra interna entre los aliados de Estados Unidos y por supuesto decir que Estados Unidos incluso es más fuerte que la ONU, a pesar de que se supone debería ser completamente neutral. Pero digamos que esto es también una amenaza a Biden, al gobierno de Biden, como diciendo, si tú sancionas a mis funcionarios, nosotros vamos a irnos contra tus aliados. Y por lo menos durante los próximos 4 años, Israel va a estar en esta lista negra. Esta lista negra con la que compartirá su lugar con diversos grupos. Se une a la lista con el Estado Islámico, con Al Qaeda, con el grupo nigeriano Boko Haram, con Afganistán, por supuesto, Irak, Myanmar, Somalia, Yemen, Siria y por supuesto queda en el mismo lugar donde colocaron también a Rusia, porque si bien en su momento y de forma inmediata pusieron en esta lista negra a Rusia por todo el conflicto contra Ucrania, habíamos visto una falta sobre todo de presión contra el gobierno de Israel después de que en los últimos 8 meses han estado llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza. La propia Corte lo reconoce, es prácticamente un genocidio. Lo único que no hacen es reconocerlo como tal para no molestar a Estados Unidos. Pero como habíamos estado observando durante los últimos días, los ataques a las escuelas, los ataques a los refugios, el último uno de los más importantes y que definitivamente fue un shock para la comunidad internacional, fue donde se llevó a cabo en un campamento donde solo habían personas desplazadas. Esto es lo que dicen la propia ONU, el jefe de los derechos humanos, lo dice precisamente la Agencia de Refugiados Palestinos. Solo habían civiles en este campamento. No sabemos por qué Israel atacó, pero fue precisamente el último donde se llevó a cabo un incendio que obviamente conmocionó al mundo. En su momento el jefe de los derechos humanos de la ONU estaba diciendo que ya se había pasado de la línea Israel, que las imágenes que estaban observando de este campamento eran completamente horribles, que no indicaban ningún cambio aparente en los métodos o en los medios de guerra que estaba utilizando Israel y que lo único que seguía haciendo era provocar las muertes de los civiles. Obviamente esto ha ido escalando cada vez más hasta el punto de colocar a Israel en esta misma lista negra. Y uno pensaría, bueno, Israel le va a bajar, Benjamín Netanyahu finalmente ya entendió que se pasó de la raya, que el atacar incluso una escuela que en el techo tenía precisamente las siglas de la ONU para que Israel detectara que era un refugio de ciudadanos, de civiles, y que supuestamente y que según Israel en esa escuela también habían, dijo dos miembros del grupo Hamas, pero tenías que destruir toda la escuela, tenías que bombardear toda la escuela, acabar con la vida de civiles y dejar a cientos de heridos, porque habían dos supuestamente miembros del grupo Hamas y por eso tenían que recibir un ataque. Es una verdadera vergüenza y qué bueno que finalmente la ONU está haciendo un poco del trabajo que todos habíamos estado rogando. Se detuvo precisamente a diversos funcionarios de la Unión Europea, los han estado atacando los ciudadanos, les están gritando Palestina libre, dependiendo de la persona a la que se encuentren en la calle, por ejemplo, Blinken genocida, Úrsula genocida, a cualquiera, a Macron también, todos los que están dispuestos a seguir apoyando lo que está haciendo Israel son
reprochados, son rechazados por los ciudadanos y esto obviamente no les conviene, así que ahora vamos a ver cómo entra en la escena la ONU colocando a Israel en esta lista negra. ¿Ustedes creen que va a pasar algo? No. De hecho, lo primero que hizo Benjamin Netanyahu fue salir a dar una declaración. Dijo que la ONU se ha puesto hoy en la lista negra de la historia, por unirse supuestamente a los partidarios de los asesinos de Hamás. Ahora resulta que la ONU, este organismo internacional, es el malo de la historia. Cuando todo el mundo está señalando a Israel como el que está cometiendo un genocidio, incluso llegando a ser una situación peor que la del Holocausto. Porque estamos viendo una acción con una verdadera hazaña, viendo cómo Israel bombardea todo sin dejar absolutamente nada libre a su paso, no importa dónde estén. Lo dijo incluso la propia ONU, no hay ningún lugar seguro en Gaza, ninguno, porque ya Israel atacó todo, ya destruyó todo y esta guerra sigue. Israel no quiere llegar a un acuerdo, pero según Netanyahu esto no importa porque el malo de la historia, el que va a ser recordado como el malo de la historia, va a ser la ONU, por atreverse a estar en contra de Israel. ¿Con qué derecho? Se preguntarán ustedes. Según Netanyahu, las fuerzas de la defensa de Israel son el ejército más moral del mundo. El más moral del mundo, y ninguna decisión delirante de la ONU va a cambiar eso. No sé si reír o llorar por lo que estás diciendo, Israel, porque es una pena cuando las imágenes dicen todo lo contrario. Las denuncias de actos terribles que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza, ya no solo los ataques, lo que está haciendo el ejército en contra de los ciudadanos, no es nada moral. Dijo Netanyahu que esta decisión inmoral solo va a ayudar a los terroristas de Hamás y solo los va a recompensar a ellos. El único que está en la lista de la vergüenza hoy es el secretario general Antonio Guterres, cuyas decisiones desde que empezó la guerra e incluso antes están incentivando a los terroristas a utilizar a niños. Pero el que disparó misiles esta misma tarde de viernes fue Israel y fue contra niños. La diferencia quizás o no le informan a Netanyahu cómo se está manejando su ministro de la defensa, cómo están trabajando las fuerzas de la defensa de Israel contra la Franja de Gaza, y lo tienen completamente rodeado diciendo: tú no te preocupes, todos los ataques son certeros, ninguna persona inocente está perdiendo la vida. O Israel, en este caso Netanyahu, vive en una dimensión completamente diferente. O para él, atacar escuelas, refugios, campamentos, iglesias es normal y está bien. O según Israel, esto es moral y es aceptable. En su mensaje, Netanyahu concluyó calificando esta decisión como vergonzosa, pues según él, hará que Hamás siga utilizando aún más escuelas, hospitales, los hospitales que quedan de pie, porque recordemos que también los hospitales son destruidos por los misiles de Israel, y le darán al movimiento palestino esperanzas de sobrevivir, y sobre todo de promulgar la guerra y el sufrimiento. Cuando quien, por supuesto, aprieta el botón para lanzar el misil es el propio Netanyahu. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.